Adelante, Glorita. Bueno, buenas tardes. Le doy gracias a Dios Padre Todopoderoso que nos ha dado vida y que nos tiene hoy aquí. Entonces, a los pacientes que hoy se conectaron, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y unirse a esta charla sobre farmacovigilancia. Hoy vamos a tener una charla que nos es para nosotros muy importante conocer, los que ya saben, pues recordar, los que no saben, pues aprender. Y hoy vamos a tener el honor, el placer de tener a una conferencista que es la jefe Viviana Daza. Ella es enfermera jefe de la Universidad Nacional y ha trabajado en muchos sitios, como por ejemplo, ha sido enfermera en Medicarte. Muchos de los pacientes aquí que estamos fuimos pacientes en Medicarte, entonces la conocemos. Ha sido enfermera en la clínica Chayo, enfermera en la clínica psiquiátrica de Manuel. Jefe, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y hoy darnos esta charla. Muchísimas gracias, bienvenida y adelante. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Me alegra ver unas caras conocidas, sobre todo la de la señora Gloria. Realmente para mí es un placer poder compartir este espacio con ustedes porque hace parte del manejo que nosotros como enfermeros tenemos y es muy importante para nosotros poder tener estos espacios abiertos porque son los espacios en que tenemos contacto con el paciente, no solamente en el cuidado, sino en la educación. La educación es muy, muy importante y resalto mucho la labor de Fundaper, de la señora Gloria y de todos los que están en cabeza de la fundación, porque sé que ellos son muy juiciosos y se interesan mucho en el tema de poder llevarles a ustedes la educación desde el ámbito profesional y también pues desde las vivencias que ustedes mismos cada día tienen también para nosotros como profesionales que estamos encargados del cuidado de ustedes. Es muy importante recolectar esas vivencias y esos hechos que juntos empiezan a construir conocimiento y a construir todos los temas en que nosotros podemos profundizar y podemos empezar a abrir también líneas de investigación, líneas de conocimiento, que al final del día lo que queremos siempre es poderlos poner en pro pues en la mejora de la salud y de la calidad de vida de ustedes como pacientes y de sus familias. Muchas gracias por la invitación. Entonces, ya empezamos voy a empezar a compartir entonces la presentación que tengo yo ahí aquí para ustedes. Adelante. ¿Listo? ¿Ya la ven todos? Bueno, entonces, como dijo la señora Gloria, esta es una charla de farmacovigilancia, pero pues la llamamos desenmascarando algunos mitos, la verdad sobre los medicamentos y sus efectos adversos, porque aunque en tema general es la farmacovigilancia, que quiero por acá como indicarles qué es la farmacovigilancia para que ustedes tengan como en su mente. Es la detección, es una actividad, la ciencia y la actividad que se dedica a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con el uso de medicamentos, vacunas o tratamientos. Entonces, esto es un tema como el tema macro. También la señora Gloria me ha compartido una encuesta que les hicieron a ustedes. Me pareció muy interesante ver los reportes y los resultados de esta encuesta porque también nos hace ver que hay unas cosas que deberíamos como aclarar para que la próxima encuesta todo sea perfecto. Entonces, vamos a empezar y lo que primero vamos a hacer es em, hablar un poco acerca de... A ver, ¿qué pasó acá?
en generalidades, ¿no? Pues yo sé que ustedes son unos súper duros en el tema de sus enfermedades, pero es bueno como empezar para, como desde lo macro, para ir pudiendo como resolver las dudas y llegar a lo más puntual. Entonces, pues como sabemos, SHUA pues es una enfermedad rara y afecta los vasos sanguíneos, causa en algunas pacientes insuficiencia renal, formación de coágulos. em, Se caracteriza porque es la disfunción del sistema de complemento. Y nos puede causar anemia, baja cantidad de plaquetas, insuficiencia renal, hipertensión, problemas neurológicos. ¿Cómo lo tratamos? Hay un medicamento, bueno, hay varios medicamentos, pero en este caso pues vamos a hablar del eculizumab, que es el sistema que inhibe el sistema de complemento, ¿cierto? Entonces pues de alguna manera restablece em, la actividad normal de nuestro cuerpo. Y el HPM, que es esa enfermedad que afecta a los glóbulos rojos y que hace que se destruyan prematuramente, es una mutación genética que como la vemos en nuestro cuerpo con fatiga, dolor abdominal, a veces dificultad para respirar, coágulos. Y el tratamiento, pues también tenemos el eculizumab y algunas otras terapias, pues que ya también se usan, no creo que se usen tanto, pero pues ya con la llegada del eculizumab a nosotros, pues ya es como el tratamiento. Y aquí bueno, empezamos como desde lo más grande, porque ¿por qué es tan importante este tratamiento, el tratamiento adecuado para, no solamente para nuestras enfermedades de NISHUA o NPH, sino para las enfermedades en general, la hipertensión, la diabetes? ¿Por qué es importante el tratamiento adecuado? Pues resulta que em, hay una cosa muy importante y es la primera que vemos acá, que es la adherencia al tratamiento. La adherencia al tratamiento lo que nos hace es como pues poder manejar la enfermedad de tal manera que podamos continuar con nuestra vida normal. No solamente, como les digo, es la aplicación cada 14 días de nuestro medicamento, sino, digamos, en el caso de la hipertensión, el losartán muy puntual. ¿M? ¿Qué más? En la diabetes, aparte de todos los cuidados que debemos tener como adherencia al tratamiento, recordemos que los tratamientos no solamente son tratamientos de administración de medicamentos, sino también es de cambios de vida, ¿cierto? Entonces, en el caso de la diabetes, por ejemplo, el tema de controlar la alimentación, hacer más ejercicio, ¿m? Los controles médicos, todo esto es muy importante para poder disminuir el impacto de la enfermedad en nuestra vida y poder tener una vida un poco, pues, más regulada, ¿m? No solamente con las cosas que tomamos, sino con los hábitos que adquirimos para poder llegar pues, a un punto como de equilibrio dentro de nuestra salud. Aparte de eso, de que nos permite controlar el desarrollo de la enfermedad, también nos hace prevenir complicaciones. ¿M? Entonces, por eso es muy importante que tengamos muy claro el tema de adherencia al tratamiento, porque yo sé que si nos cuesta a veces tomarnos la pastilla de la tensión por la mañana y por la noche, a veces ir al centro de infusión cada 14 días, esperar el monitoreo, después el tiempo, o sea, el pinchazo, realmente un poco es muy difícil, yo eso lo entiendo, yo lo viví con mis pacientes en el centro de administraciones en Medicarte, pero si pudiéramos como entender el impacto que tiene esto en nuestra vida, no en nuestra vida solamente hoy, sino en nuestra vida futura y la de nuestros cuidadores también, ¿cierto? Porque finalmente estas enfermedades que no controlamos no solo nos afectan a nosotros, sino también a nuestra familia, a las personas con las que vivimos, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros nietos, y es que vivimos en una casa con todos. Entonces, eso también es una implicación no solo individual, sino es una implicación también familiar, también en comunidad. Entonces, por esto es tan importante esta adherencia al tratamiento, aparte de la prevención, el control de la enfermedad, la prevención de las complicaciones.
También hay que tener aquí un poco en cuenta, y eso lo vamos a ver un poco más adelante en la charla, es que hay otras consideraciones muy importantes y específicamente estas aplican para ustedes que son pacientes que manejan el eculizumab, que es cosas como la vacunación oportuna, el monitoreo de las infecciones y algunas reacciones en el tiempo, en el momento de la infusión pre, post, durante la infusión y post infusión. Entonces, todas estas cosas las encerramos en el tema de adherencia al tratamiento, las cosas que debemos tener claras para entender por qué es importante este tratamiento. Aparte de eso, también el segundo punto que vemos acá es ese monitoreo regular y no es un monitoreo como al igual que para las otras enfermedades, como la hipertensión y las diabetes, que es como es como lo que vemos más, con más incidencia en nuestra comunidad. Pero también para el eculizumab tenemos un tema de monitoreo continuo que para ustedes debe ser muy claro para poder entender por qué hablamos de farmacovigilancia. Y es que primero recuerden que todos nosotros, bueno, todos los pacientes con estas enfermedades y que reciben el tratamiento con eculizumab deben tener un monitoreo previo a la aplicación. O sea, es todo ese proceso que ustedes hacen para llegar al primer día de aplicación. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que deben pasar por el médico, por el hematólogo, bueno, por todo el equipo interdisciplinar que se manejan en los centros de atención. El químico farmacéutico, porque tenemos que mirar las interacciones, verificar si usted está vacunado, si ha tenido síntomas, si no. O sea, todo esto del todo ese como preámbulo al llegar a la aplicación del medicamento es muy importante y debe ser esa evaluación inicial que nosotros no debemos como echar como ahí, como en saco roto o como menospreciar de algunas maneras cuando nos mandan que al psicólogo, que al químico farmacéutico, que al médico general, que a la enfermera de la aplicación, que al especialista, porque a veces es cansón, pero miren, esto realmente salva la vida de las personas tener como este equipo interdisciplinar trabajando para ustedes y verificando que todo está perfecto para llegar a su primera aplicación es súper importante. Ese monitoreo también lo vemos durante la aplicación. Entonces, es ese monitoreo que mientras ustedes están aplicándose el medicamento, entonces las auxiliares de la sala de aplicación le están preguntando cómo está, cómo se ha sentido, si ha tenido alguna dolor de cabeza, si ha tenido alguna gripa o algo anterior. Y durante la aplicación, si usted ve que hay algo que no está bien, que usted dice, no, o sea, no me estoy sintiendo como debería sentirme, eso es muy importante que usted levante la mano y diga, señorita, mira, es que lo que pasa es que yo siento que, no sé, me está rascando la garganta, por ejemplo. O no sé, yo siento que me siento como mareado, no sé si es que tengo dolor de cabeza, yo no había llegado con eso. Esas cosas del monitoreo la aplicación, no, tampoco debemos menospreciarlas porque y ya más adelante lo vamos a ver, porque son esas reacciones adversas al medicamento que necesitamos, que las personas que los estamos atendiendo necesitamos saber para actuar oportunamente. Aparte de eso, bueno, también tenemos algunas reacciones a la punción, pues en algunos momentos es normal, pero pues ya ahorita vamos a ampliar un poco el tema en cuanto a eso. Finalmente, recordemos que después de la infusión es muy importante tener el tiempo de esperar en la sala de aplicación o donde el centro de infusión indique, ¿no? Recordemos que estos son medicamentos que pueden tener unas reacciones adversas posterior a la infusión y que deben ser tratados por el médico que está encargado y por el personal en general médico y de atención al paciente que está pues familiarizado con esto y sabe cómo manejarlos. Entonces, tratemos de no ir con el afán, sino definitivamente porque finalmente es para nuestro bien, ¿cierto? Y hace parte de este tratamiento adecuado.
Y finalmente, algo que es muy importante es esa comunicación con el equipo médico previo, durante y posterior a la infusión. Y esto hace parte, y esta charla hace parte de este tema de comunicación, porque es donde nosotros primero nos educamos, que vamos a ver que es una de las herramientas más valiosas que tenemos al manejar nuestras reacciones adversas y entender qué son, cómo son, por qué pasan y farmacovigilancia. La comunicación es indispensable porque es la manera en que nosotros podemos, primero, colaborar con el equipo médico para que ellos puedan atendernos en el momento en que pasa, ¿cierto? Y como cerrarle la puerta a que eso avance más y después hayan cosas más complicadas que no podamos manejar. Y segundo, porque podemos entender, ah, no, si esto es normal, esto no es normal, pregunto, siempre pregunto, y eso es la parte de la comunicación, ¿cierto? La educación, la comunicación en el momento de que pasan las cosas y posteriormente, si tengo que reportar algo, pues en mi EPS o con mi médico tratante. Entonces, una de las primeras cosas que me llamó la atención al revisar un poco la encuesta es esas respuestas que ustedes dieron con respecto a la vacunación y por eso es como el primer mito que necesitamos como enfrentar y mirar qué es. Entonces, ese mito uno es la vacunación. Encontré que todos, en general, el 89% de las personas que contestaron en la encuesta dijeron sí, o sea, la vacunación hay que tenerla, o sea, eso no. Pero hay un 11% que dijo que no, que podía empezar el medicamento sin haberse vacunado. Y finalmente lo que queremos es que el 100% de ustedes entiendan que la vacunación es, mejor dicho, sí o sí, porque la vacunación es lo que nos previene los efectos adversos graves, o sea, los que ponen en riesgo nuestra vida cuando manejamos un medicamento como, o recibimos la administración de un medicamento como el eculizumab. Entonces, esto es a modo de recorderis, porque yo sé que ustedes lo saben, que la vacunación va a ser contra la infección por el meningococo para pacientes que reciben el eculizumab, porque nos evitan infecciones graves y mortales. O sea, nos evitan, no nos previenen al 100%, pero nos evitan llegar a ese punto. Y aparte, recordar que esto sí es muy clave, que antes de iniciar el manejo con el eculizumab, ustedes deben mínimo 2 semanas antes haberse vacunado. Y posteriormente deben tener un refuerzo cada 5 años. Entonces, el mito número uno que me pareció muy importante tocar es como aclarar el tema de la vacunación. Nadie puede iniciar manejo con ese medicamento si no está vacunado contra la meningitis, la infección por meningococo, porque pueden haber repercusiones graves, mortales para los pacientes que hacen. Hay algunos casos especiales, pero eso sí ya se tratan individualmente con el médico tratante. Revisando un poco la literatura, encontré eso. Ustedes ahorita ya les abro como el espacio para que me cuenten. Esta es una ficha que encontré en la página de Soliris, del, ah, de la farmacéutica, y me pareció muy importante, aunque se usa para los pacientes en Estados Unidos. Encontré esta que está traducida al español y me parece muy importante porque digamos que ellos tienen unos materiales especiales para pacientes y centros de infusión en cuanto a educación. Y una de las cosas que dice la evidencia es que el paciente debe estar siempre identificado. ¿M? Y para ellos usan esta ficha, porque esta ficha dice que es de obligatorio, como de que todos los pacientes que usan el medicamento la carguen. ¿Por qué? Porque digamos que tienen como la identificación y el qué hacer en caso de. Entonces, me parece que es una herramienta
que podríamos como, no sé si ustedes la usan o tienen algo parecido, puede ser, puede haber una adaptación a nuestro ámbito, ¿verdad? Pero me parece que esta es una ficha, es muy clara, es precisa, es concisa, o sea, no hay pierde. Dice que, bueno, que yo soy un paciente, que tengo eso y que si llego a presentar esta serie de síntomas que aparecen acá, que es dolor de cabeza con náusea o vómitos, que no pare, dolor de cabeza y fiebre intenso, que no pare, dolor de cabeza con rigidez en el cuello, espalda, fiebre, que no pare, fiebre y sarpullido, confusión, dolor muscular con síntomas similares a los de la gripe y ojos sensibles a la luz. Si presenta alguno de estos síntomas, solicite atención médica de emergencia inmediatamente y muestre esta tarjeta. ¿Mm? Y por el otro lado está como el tema de la información al médico tratante, que dice que, que yo soy un paciente al que me están administrando eculizumab, que estoy teniendo de pronto, tengo síntomas de tener una infección por meningococo, y entonces sí le dice como los pasos a seguir al médico. Entonces, esto también hace parte de la educación en cuanto a farmacovigilancia, reacciones adversas que los pacientes todos tenemos que tener claras para, pues, evitar al máximo y en caso de que se presenten las cosas, poder tener las herramientas para ser atendidos de manera oportuna. En el siguiente punto decimos que el mito número 2 es que todos los medicamentos tienen efectos adversos graves. Y para eso, pues primero vamos a hablar un poco de qué es una reacción adversa al medicamento. Entonces, una reacción adversa al medicamento, como ven acá, es cualquier efecto nocivo y no intencionado que ocurre al administrar un medicamento en dosis normales. Eh, para profilaxia, para diagnóstico, para tratamiento de una enfermedad o para la modificación de una función fisiológica. Entonces, aquí como ustedes ven, hay unas palabritas como resaltadas porque son las cosas con las que tenemos que quedarnos em, en la mente, porque en el caso de las reacciones, ahorita lo vamos a ver para eculizumab, hay cosas que tenemos que diferenciar claramente. Entonces, primero, ¿qué es un efecto nocivo? Eso quiere decir que nos causa daño o molestia, ¿cierto? Segunda característica importante de reacción adversa al medicamento que no, es no intencionado, o sea, no es el resultado esperado en el tratamiento, es algo o sea, que no es esperado cuando yo me aplico esto, y es algo que me hace daño, ¿cierto? Pero también algo que nos va a sacar como de la incertidumbre es cuando se presenta, cuando yo me aplican el medicamento en dosis normales. ¿Mm? Entonces, dosis normales, nocivo y no intencionado. Esas son las tres palabras y como frases con las que debemos quedarnos para saber qué es una reacción adversa al medicamento. Pero también vamos a ver un poco acá que no es una reacción adversa al medicamento. Entonces, una reacción adversa al medicamento, primero lo que no es un efecto secundario. Un efecto secundario es un resultado conocido y esperado dentro de la aplicación de un medicamento, pero no es necesariamente nocivo. Entonces, esa es como la primera cosa que no es. Un efecto secundario, por ejemplo, hay un medicamento que tiene un efecto secundario que es muy malo y es muy maluco de sentir, de alguna manera, es la metoclopramida. Algunos somos sensibles, otros no. Entonces, a veces, no sé si ustedes, a veces la metoclopramida es un medicamento que se aplica para las náuseas y a algunos pacientes se les aplica y les da como una sensación de desespero que no saben para dónde salir. Quisieran salir corriendo, subirse por el techo, o sea, no saben qué hacer. Entonces, eso es un efecto secundario de ese medicamento. Algunos les da, algunos no. ¿Que no es una RAM? Una sobredosis. Recordemos que acá dice que la reacción adversa se da dentro de las dosis normales del medicamento.
Una sobredosis es una reacción porque yo me aplicaron más, me tomé, digamos, un ejemplo claro, eran 50 de los sartán y me tomé 100. Entonces eso me bajó, pum, me bajó totalmente la tensión. Entonces eso fue una sobredosis. No es una RAM. Eso fue que usted tomó más de lo que, o se aplicó más de lo que debía haberse aplicado. ¿Qué no es una RAM? Una interacción con otros medicamentos. Cuando yo me tomo, no sé, dos medicamentos que finalmente no son para nada compatibles y tengo una reacción a eso, ya sea como hipotensión o se me cae la tensión o me siento muy mareada. Náuseas, sobre todo, son cuando hablamos de sobredosis, interacciones con otros medicamentos, generalmente las reacciones gastrointestinales son las más frecuentes. Entonces, esas interacciones no es una RAM. ¿M? Por eso aquí volvemos un poco otra vez hacia atrás, donde hablábamos del monitoreo continuo, la importancia del monitoreo continuo y la adherencia al tratamiento porque yo sé que muchos de los centros de aplicación a los cuales ustedes asisten, está el químico farmacéutico, el médico y periódicamente les hacen controles. ¿M? Entonces, y a veces uno dice, ay, no, pero pues a qué voy a ir o a qué voy a ir a la un químico farmacéutico. Ay, no, ese no es el médico, el internista o el hematólogo o el que les trate. Sí, a veces como que, y esto ellos lo tienen claro y lo ven porque nosotros no solamente tenemos una afección, sino que tenemos otras enfermedades que todas tienen que cuadrarnos. Todos los medicamentos tienen que estar como en concordancia para que no nos pasen este tema de interacciones con los medicamentos. Y por último, pues errores en la medicación. Eso también es otra cosa que no es una RAM. Aquí en errores en la medicación, pues digamos a veces que nos dan la dosis incorrecta, la vía de administración incorrecta, todo eso no es una RAM, eso es otro término, pero pues eso no lo vamos a ver para no enredarnos. Entonces, em, aquí tenemos dos ejemplos claros de lo que es una RAM y de lo que no es una RAM. En términos generales de medicamentos y administración de medicamentos, ¿qué sí es una RAM? Una RAM, o sea, una reacción adversa al medicamento es una reacción alérgica grave, una anafilaxia, por ejemplo, a un antibiótico administrado en la dosis correcta. Esta anafilaxia o estas reacciones alérgicas leves y moderadas, también las vemos a veces en la aplicación en el eculizumab, cuando el paciente a veces puede, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay pacientes que dicen me rasca la garganta, siento que se me inflamaron los labios, me da como mocos, como siento que me pica la nariz. Esas reacciones anafilácticas como alérgicas pueden ser, es una RAM, es algo que uno espera y debe ser controlado siempre. ¿Qué no es una RAM? Una RAM no son náuseas causadas por una sobredosis a un medicamento para el dolor, por ejemplo, que es normalmente con los medicamentos para el dolor son como las reacciones que más encontramos cuando hay sobredosis. Las personas toman y toman medicamento desde el acetaminofén, o sea, nosotros a veces no le temamos, yo le tengo mucha fe al acetaminofén, sé que el acetaminofén funciona para dolores moderados y leves, y a veces nosotros nos tomamos, no sé, dos pepas de acetaminofén cada 3 horas. No, eso no puede ser. Ahí podríamos ver una sobredosis. Entonces, eso es con respecto a la RAM. Y ahora nos vamos a ver cuáles son esos efectos adversos comunes en el eculizumab. Los comunes, los que nos pueden dar durante la aplicación, en el post aplicación también, pero recuerden que esas síntomas que vamos a sentir, pues son normales, son esperados de alguna manera, pero deben ser controlados y debemos reportarlos. O sea, recuerden que siempre debemos reportar, siempre debemos decir, siempre debemos, doctor, jefe, auxiliar, mire, siento que me está doliendo la cabeza y ellos van a actuar porque es algo que puede pasar dentro de la aplicación
correcta, en dosis correcta, en vía correcta, ¿cierto? Dentro de la administración del eculizumab. Entonces pueden haber dolores de cabeza que pasan, o sea, no es un dolor de cabeza que yo voy a tener por 3 días, no. Es un dolor de cabeza que me va a dar, de pronto me den algún analgésico, un gramito de acetaminofén, tengo reposo, tranquilidad y después de 1 hora, hora y media, dos, ya recuperé. Resfriados comunes pueden pasar, pueden ser un resfriadito de moquitos, dolor de garganta, como que, y ya, pero no es el resfriado que me va a dar, pues, la gripe, que es el casi COVID, no, es un resfriado leve. Náuseas, sensación de náuseas, es que me siento mareado, sí, puede pasar, por eso es muy importante, y fiebre, pero, o sea, algo muy importante, fiebre que es momentánea, o sea, posterior a la administración, no sé, a las 3 4 horas tuve un pico de 37,4, sí, o sea, recuerden fiebre 37 para arriba, entonces 37,5, 38, pero ya no fue más, o sea, de los restos de días yo estuve bien, no fue una fiebre que me dio y yo tomé acetaminofén y a las 6 horas me volvió a dar fiebre y 38,5, o sea, no, eso ya es otra cosa que hay que mirar. Entonces, estos tres, cuatro cosas debemos saber que son esos efectos adversos, reacciones adversas al medicamento comunes que nos pueden dar y que primero debemos reportar, ¿cierto? Por eso es tan importante el monitoreo continuo post transfusión, esa media hora, 40 minutos, 1 hora que los centros de infusión nos piden que por favor estemos ahí, porque ellos pueden actuar y eso normalmente pasa en ese tiempo y podemos recibir la atención que necesitamos porque parte de nuestro deber como pacientes también es recibir, o sea, comunicar lo que nos pasa y recibir la atención que pues tenemos que recibir para poder manejar los síntomas que estamos presentando. Con respecto al mito 3 que eso también lo vi en la encuesta que ustedes hicieron. Y es, bueno, si un medicamento resulta que me causa esos efectos adversos, esas reacciones adversas, entonces me lo dejo de tomar, ¿cierto? Pues no. Y menos cuando estamos tomando un medicamento como el eculizumab, porque inmediatamente ustedes, yo sé que algunos pues ya es por cosas que se salen un poco de sus manos, el tema administrativo, todo ese tema pues han tenido que a veces no recibir su tratamiento en el momento que deberían hacerlo y ya se empiezan a sentir fatigados, con molestias, cansados y empiezan a tener otra vez como los síntomas de sus enfermedades, entonces no. eh, puede que mi cuerpo se esté adaptando porque no todos somos sensibles de la misma manera a las diferentes moléculas y medicamentos que tomamos en términos generales. Y por eso no, y porque yo sienta cada vez que me aplico el eculizumab dolor de cabeza, no puedo dejar de tomármelo porque recordar lo que vimos en la primera diapositiva. Primero, la adherencia al tratamiento es fundamental para detener la progresión de la enfermedad. Dos, debo comunicar todo lo que me pase, incluso los temas administrativos, porque también considero que dentro de los centros de aplicación sé que hay personas que tienen los contactos y pueden llegar a ayudarles. Pues yo hace rato que no estoy en una sala de aplicación, pero yo conozco, digamos, el caso de donde yo trabajaba y eran muy eficientes en ese tema. No sé, pues, no sé si todavía es así, pero yo considero que sí debe ser así. Entonces, nunca, nunca, nunca debemos detener la aplicación del medicamento por ninguna razón, porque digamos que siempre, o sea, por ninguna razón que no sea administrativa, quiero decir, porque haya un efecto adverso que no me moleste, que no me guste, no debo dejar de aplicar. Y entonces aquí es cuando digo, bueno, está bien, yo voy muy juiciosa, pero ¿qué hago cuando pasan cuando tengo esas reacciones adversas
después de la aplicación. O sea, ¿qué debo hacer? Bueno, pues lo que primero debo hacer, como ya vimos, es avisar, porque las personas que están en el centro de aplicación son las personas idóneas para primero identificar qué es lo que me está pasando, si es grave, si no es grave, porque a veces nosotros como que decimos, ay, no, es un dolorcito de cabeza o es no sé qué. No, la evaluación médica es muy importante. Y dos, actúan y me mejoran ese síntoma, ¿cierto? Em, y otra parte importante que me pareció, y ella, esto sí ya va un poco más cercano al cuidado de enfermería en las salas de aplicaciones. Y es, bueno, es normal que cuando me aplica el medicamento por vía venosa, sienta ardor, dolor, que se inflama el lugar de la punción o se ponga morado. Entonces, pues realmente, pues no es normal, no debería ser, pero pasa. Entonces, eso también se incluye dentro de las reacciones adversas al medicamento por punción. Entonces, cuáles son las reacciones temporales? O sea, son temporales cuando yo voy a la sala de aplicación, me canalizan y después se me pasa. Se termina la aplicación y se me pasa. Entonces, reacciones temporales, dolor en el sitio de punción, sí, eso puede pasar. No todos tenemos el mismo calibre de venas, no todos tenemos, ya las venitas ustedes son más difíciles, son más sensibles, las fascias, o sea, las coberturas de las venas se van debilitando por tanta punción y porque finalmente es algo extraño a nuestro cuerpo que estamos poniendo. Entonces, puede haber un poco de dolor en el sitio de punción. La idea es que lo primero que hacemos siempre, siempre, por favor, es levantar la mano y decir, no sé, María, Luisa, la que esté, mira, es que me está como doliendo, ¿me puedes revisar? Porque a veces sí puede pasar que nosotros canalizamos, de pronto perforamos un poco la vena y se sale un poquito de medicamento por ese pequeño roto que le hicimos y cuando vemos el paciente tiene una bola así, se extravasó, tenemos que volver a canalizar. Puede pasar, puede pasar, pero si no vemos nada, ahí es cuando empezamos a bajar un poco como la velocidad de la infusión, de pronto no está no la estamos aceptando como quisiéramos, entonces hay que bajarle por eso un poquito la infusión. Recuerden que podemos durar hasta 1 hora en infusión. También otra cosa que puede haber es el enrojecimiento por los mismos, es unas reacciones químicas a la administración. Y esta es de cualquier medicamento, no estamos hablando solo de meleculizumab. Si ustedes han estado hospitalizados y les han pasado a veces nomás con la solución salina, a veces somos tan sensibles a algunas cosas que puede haber en el punto de función, enrojecimiento, hinchazón, incluso morados o equimosis, que es como nosotros las llamamos. Y es precisamente porque son eventos traumáticos, o sea, nos están poniendo, canalizando una vena, la sangre puede haberse salido un poco y en el tejido subcutáneo puede haber un poquito de depósito de esa sangre que va a aparecer el morado. Lo que quiero decir es que estos son reacciones temporales, no son reacciones de que yo me voy con la bola para mi casa, ¿cierto? O no, la equimosis que me da así todo alrededor del brazo, no, eso tampoco. Yo estoy diciendo reacciones temporales que están ahí, pasan durante la aplicación o después de la aplicación, mejoran al quitarme la venopunción, no se extienden alrededor del brazo porque ahí sí ya lo llamamos de otra forma y eso es otra cosa muy diferente, es una complicación de la administración. Y también tenemos unas reacciones que eran las que yo les hablaba ahora, que eran esas reacciones de hipersensibilidad que pueden pasar. La urticaria, que es esa como picazón, dificultad para respirar, pero no, o sea, dificultad no es que me estoy ahogando, no, sino que siento como que, y la hinchazón en la cara. Y eso
tiene que, o sea, apenas usted sienta que como que le está picando la garganta, porque yo sé que es como a veces lo más común cuando hablamos de hipersensibilidad, hablamos, levantamos la mano y pedimos que el médico nos vea porque hay que detener esa reacción. Esas reacciones no solamente en general, no solamente se dan en la aplicación del eculizumab, se da en muchas administraciones de otros medicamentos. Entonces, por eso debemos como estar, digamos, el objetivo también es no solamente identificar qué es lo que nos puede pasar, sino también qué hacer. Y lo que debemos hacer es primero levantar la mano y decir, me está pasando eso, tengo esto, es una reacción para que el equipo médico actúe en ese momento. ¿Cuáles son las acciones que normalmente se deberían hacer? Si es con reacciones adversas como lo que ya vimos que puede pasar, dolor de cabeza, náuseas, sí, y estas de hipersensibilidad, el equipo médico lo que va a evaluar es primero la velocidad de la infusión, dos, administrar algún medicamento que interrumpa esa reacción de hipersensibilidad, que es con las que más nos preocupan sobre todo estas reacciones de hipersensibilidad no son poca cosa. Esta es como la primera signo de alerta cuando estamos viendo que pasa cuando un paciente empieza con una reacción anafiláctica que puede llegar a que el paciente simplemente se le cierre la garganta y no pueda respirar. ¿M? Entonces, por eso es tan importante siempre la comunicación dentro de nuestra sistema de calidad, porque esto hace parte de un sistema de calidad que todas las entidades de salud tienen, y es el reporte de reacciones adversas, de efectos adversos, bueno, de todos estos eventos que se presentan dentro de la atención de los pacientes. Entonces, por eso es muy importante. Y finalmente, a todos estos mitos que hemos como explicado y un poco desmenuzado, lo tenemos que contrarrestar con las verdades. Y las verdades son cuatro cosas que yo quisiera que ustedes pudieran, con las que pudieran quedarse el día de hoy. Y la primera es la importancia de la adherencia al tratamiento. Em, yo sé que muchos han sentido esas reacciones adversas al medicamento, que están dentro de lo esperado a veces en en las aplicaciones, pero no podemos dejar de administrarnos nuestro medicamento. Recuerden que no es solamente la administración del medicamento, son los controles, la vacunación, las citas con el químico farmacéutico, con la jefe de la sala, con el médico general de los centros de nuestras EPS y de los centros de aplicación, programar, o sea, entender la importancia de poder como programar nuestras infusiones en los tiempos que son, ¿cierto? Eso todo es importante y es la importancia de la adherencia al tratamiento es una responsabilidad que es solo nuestra como pacientes. ¿M? Lo segundo que contrarresta un poco el tema de estos mitos y es el monitoreo regular. Si yo asisto muy juiciosa a mi médico tratante para que me reformule, si yo asisto muy juiciosa a mis charlas de educación, no solamente de la fundación que hace un trabajo tan importante, y con tanto esfuerzo para traer a las personas la educación que necesitan, sino también desde el centro de infusión hay muchas charlas que se programan, las citas con el químico farmacéutico, las citas con la enfermera encargada del centro, ese monitoreo, el simple hecho de poderme quedar la media hora, 45 minutos que me piden que por favor yo esté posterior a a la infusión, ese monitoreo regular salva y mejora el tratamiento y nuestra calidad de vida. La educación es esto que hacemos, estos espacios, que ustedes se queden con las cosas ahí en la cabeza y que puedan como recordar, porque cosas que uno, si no,
si no está manejando todo el tiempo, pues se le van. Pero estos espacios que son tan importantes y la comunicación con el equipo médico, por favor, nunca piensen que es algo menor lo que les está pasando, sino que es mejor a veces decir, siento que me va, como me pica la nariz, siento, no sé, siento como que se me está hormigueando por acá, o no llevo recordemos que en cuanto a la vacunación, no evita el 100% de los casos de infecciones, sino que pues disminuye la incidencia a los pacientes que están aplicándose y la vacunación es algo muy importante. Las dosis de refuerzo es muy importante. Y tener claro los, los signos de alarma que serían estos que vemos acá en nuestra ficha. Dolor de cabeza con náuseas y vómito que no para. Perdón. Dolor de cabeza y fiebre que no para. Dolor de cabeza con rigidez en cuello y espalda. Fiebre que no para. Fiebre y sarpullido que no para. Confusión. Dolor muscular con síntomas similares a los de la gripe que no mejoran. Y ojos sensibles a la luz. Recordemos que la meninge es esa capa que recubre nuestro cerebro y médula espinal. ¿M? Y eso es lo que pasa, esa infección ataca esa parte, imagínense, o sea, el cerebro es muy importante. Inflamación y esta es una enfermedad, una infección mortal en muchos pacientes. Entonces, por eso es muy importante esas cuatro verdades que yo les traje aquí, que desmienten esos mitos que nosotros podremos tener como pacientes. Ahora abro como un espacio de preguntas o comentarios que algunos quieran hacer. Vamos, preguntemos, que para eso son estas charlas en vivo, porque tenemos esa oportunidad de preguntar, ¿sí? Después, pues, bueno, yo entiendo que a veces uno, como cuando va al médico, las preguntas le salen es cuando ya va a coger el bus. Pero, pero qué, pero no, o sea, no importa, mire, pregunten. Muchos probablemente están haciéndose la misma pregunta, pero les da timidez. Pero a todos nos sirven las preguntas porque a todos nos sirven las respuestas. O un comentario, o si quieren, no sé. De pronto estas espacios les abren como decir, ay no, pero de pronto también deberíamos como cuadrar una charla, le voy a decir a la señora Gloria que no sabemos mucho de tal otra cosa. Y este es el espacio para poder como Ya, mirar. ya. Así Mi, es. mi pregunta es, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es que lo que pasa que a mí cuando ya se demoran un poco con el medicamento, a mí me coge un dolor bajito que insoportable y la orina se me va poniendo espesa, espesa y muy maloliente. Y es una molestia terrible porque imagínense. Y también me duele mucho la espalda, me duelen los ojos y un oído más que todo. Listo. Recordemos que es muy importante la adherencia al tratamiento. Yo me imagino que su caso, doña María, es porque pues problemas administrativos no tiene cómo, cómo aplicarse en los tiempos que es. Yo les doy como mi experiencia y eso pasa porque es lo esperado, ¿sí? A veces uno dice, ay no, pues es que sí me demoró, no sé, digamos que la guía dice que hasta 17 días creo que se puede esperar por la siguiente aplicación, pero mm, siempre van a haber efectos que nos indican que necesitamos el medicamento. Y una de esas puede ser eso, porque si vemos como aquí, yo por eso les puse otra vez esta diapositiva que es como en términos generales, ¿qué nos pasa cuando no tenemos la aplicación del medicamento en CHUA y en HPR?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a sentir? Dolor abdominal, fatiga, orina oscura, ¿m? Dificultad para respirar en cuanto a HPN y ESHUA, pues vamos a tener anemia, baja cantidad de plaquetas, insuficiencia renal, hipertensión y algunos problemas neurológicos. Entonces, yo sé que muchas veces no es nuestra culpa, pero pues la ideal es como siempre como tener claro cuáles son esos procesos administrativos que nosotros debemos como adelantar con tiempo. Uno que es pedir las citas con tiempo, porque pues todos sabemos que nuestro sistema de salud tiene pues dificultades, pero pues tenemos que tratar de mitigar esas cosas al máximo, más cuando vemos que al no aplicarnos el medicamento tenemos reacciones de la enfermedad que son esperadas y son reacciones de la enfermedad. O sea, esto ya no es más, sino la sintomatología esperada de la enfermedad. Entonces, por eso digamos que muchas veces no es nuestra culpa, pero sí debemos como tratar de estar muy atentos a cuándo tenemos que pedir la cita, con cuánto tiempo de antelación, cuánto tiempo, es que miren, es algo como tan simple hasta de cuánto tiempo tengo que yo irme para la farmacia o para donde yo tenga que irme a sentarme a esperar que me den el turno para que me autoricen o lo que sea. Sí, porque uno a veces en el corre-corre, pues como que tampoco tiene como en cuenta esos tiempos que son aburridos, son hartos, yo sé, no deberían ser, pero pues ¿qué hacemos? Es con lo que vivimos, ¿cierto? Entonces también, o sea, todas esas cosas, o sea, pueden mitigarnos todas esas síntomas que usted puede estar ¿Aló? en. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy María Alia. Doctora, yo quería decirle que yo, bueno, a mí me lo aplican en Cúcuta, yo vivo en Salazar. Y Ujú. allá mismo me cobran la cita, cada 14 días me aplica el medicamento. Duro hasta 2, 3 meses que el medicamento no me llega. Y yo sufro de aplasia medular también, que la doctora Gloria me conoce y ve cuando yo me pongo que no puedo caminar, Mm. ¿sí? Y yo empiezo a orinar, es negro, negro, a veces rojo, casi sangre, y a veces negro, que yo me preocupa. Y últimamente los brazos, el derecho me agarra mucho dolor y en el izquierdo se me entiezan las manos, se me adormecen bastante y se me ponen frías, frías, frías. Y la verdad pues me da miedo, no sé qué me estará pasando porque pues cuando me dio aplasia medular me dio trombosis también. Entonces pues me preocupa porque no sé si es que la enfermedad está renovando nuevamente. Entonces yo vivo en el campo, yo vivo lejos, ¿sí? Claro. Sí, entonces, pues yo quería saber si la doctora me puede ayudar a ver de qué depende todo eso, si es de la misma enfermedad o no sé qué reacciones será que están dando ahora, porque el medicamento se me demora mucho, el eculizumab. Y cuando me llega a Cúcuta, de allá de Jericó, me llaman que puedo viajar para ir a aplicarme el medicamento. Y pues la verdad es que me toca pedirle limosna porque no tengo de a dónde, ¿sí? Entonces yo quisiera que la doctora me explicara a ver si todo eso que me está dando de las piernas, que no puedes caminar, nada, 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 se me sueltan. Yo creo que la doctora Gloria cuando nos reuníamos allá, que fuimos a Bogotá, fuimos a varias partes, se da cuenta que yo no podía caminar, tenían que ayudarme para yo poderme movilizar. Entonces quisiera ese favor y me puede explicar. Gracias. Claro que sí, doña María. Bueno, no tengo como todas las respuestas. Parte de lo que usted me dice sí son síntomas claros de no poder aplicarse el medicamento y síntomas de la enfermedad por la no aplicación del medicamento. Pues más si usted me dice que dura tanto tiempo sin poderse aplicar. Eh, Ahí lo que usted tiene que hacer es que debe consultar con su médico, ¿sí? O sea, no hay otra opción. No tenemos el medicamento disponible ante cualquier síntoma de reaparición y que complique nuestra vida, pues tiene que ir a su atención médica. O sea, eso no hay otra respuesta para esa Sí, pregunta suya. señora. Yo le comento al doctor cuando yo voy, yo le comento lo que me pasa y todo. El doctor pues se preocupa y me dice que es a través de que el medicamento no me llega.
pero entonces él cada mes me hace exámenes y exámenes, que es con el doctor Mario Quintero, ¿sí? Mm, Yo cada mes, ahorita el 2 de septiembre, tengo nuevamente la cita con él y el medicamento pues no me ha llegado. La mm, tenía para el 20 y está la fecha y nada. Duró bastante tiempo y empiezo a orinar casi sangre. sí, Sí, claro. entonces no sé qué, si es el mismo de lo del medicamento o a través de qué viene todo eso que yo siento. Bueno, Y como María, dice usted, sí, señora. no, pues yo quería decirte que sí, o sea, parte de lo que tú estás diciendo es precisamente por falta del medicamento, entonces los síntomas nos vuelven, ¿sí? Porque el medicamento no nos cura, el medicamento nos frena la enfermedad y nos elimina los síntomas, pero si no tenemos el medicamento, volvemos a orinar negro, volvemos a tener dolor de cabeza, cansancio, fatiga, taquicardia, toda la sintomatología que nos produce la HPN. Pero María, esta semana que viene te voy a llamar y vamos a mirar cómo poderte ayudar un poco más. Entonces, espera nuestra llamada de Fundaper y por supuesto que te vamos a ayudar. Bueno, Bueno, doctora, sí, señora. Muchas gracias, doctora. con mucho gusto. Bueno, doctora, gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Otra pregunta? Específicamente más del tema que estamos viendo, porque pues la jefe Viviana no es médica, yo tampoco, entonces esto lo Y podemos trabajamos en la PS. esto lo podemos preguntar ahora que vamos a tener, de una vez voy a hacer propaganda, vamos a tener el Día Mundial del CHUA y vamos a tener el Día Iberoamericano del HPN, que vamos a tener respectivamente una nefróloga y un hematólogo. Entonces, todas estas preguntas se las podemos hacer a ellos cuando tengamos estas charlas. Bien, doctora, sí, Muy señora. bien, María. Entonces, tú eres María Delia, ¿cierto? Sí, señora, María Dalia Díaz. Sí, señora. Yo, Bueno, claro que sí. bueno, doctora, muchas gracias. Eh, bueno, pues entonces, así como están tan tímidos para preguntar, eh, Viviana, muchísimas gracias. La charla de verdad es enriquecedora porque nos ha sacado de muchas dudas, nos ha afirmado otras cosas que ya sabíamos y pues los pacientes se conectaron. Qué tristeza que los otros no se conecten porque son la oportunidad para que todas estas preguntas que tenemos las podamos hacer al aire. Siempre subimos nosotros, o bueno, casi siempre subimos nosotros las charlas a, a YouTube y allí las pueden ver. Y otra vez, cada vez que uno vuelve a mirar una charla, vuelve mejor dicho, se va empapando uno más del tema. Entonces, les invito a que las vean por YouTube. Y bueno, jefe Viviana, mil y mil gracias. Y bueno, para otra oportunidad, espero que también nos podamos ver. Claro que sí, me alegra mucho poder haber compartido este espacio con ustedes. Y bueno, yo también si sale de pronto, señora Gloria, sale después otra pregunta o algo, pues con mucho gusto estamos atentos a poder colaborarles. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, a todos una feliz tarde. Hasta luego. Hasta Bueno, luego. doctora, hasta Chao, luego. chao. Muchas gracias. Chao, chao. Dios los bendiga. Chao, María Delia. Chao, doctora Bueno, Gloria. doctora, Gracias. Me alegra que Dios la Bueno, bendiga. gracias. Chao. Se Chao, despide chao. María de la Luz. Gracias, gracias por esta charla tan Gracias a todos allá. bonita. Que Dios la bendiga. Gracias, doña Gloria, muy amable. No, doña Doris, muchísimas gracias a ustedes que se conectaron. Un abrazo para todos con mucho cariño. Doña Gloria, Gracias, igualmente, Dios los Doña, bendiga. gracias, doña Gloria, jefecita. La amamos mucho. Que esté muy bien. Ujú. Chao, señora Gloria, que muchas gracias. Doña Odilia, que tenga linda tarde. Bueno, lo mismo.
La Gloria, mi Dios la bendiga. Gracias, gracias a todos.